Bienvenidos. Iniciamos hoy nuestro análisis de la lección número 9. Esto es del estudio del Bet Midrash Éxodo. Shalom. La lección se titula Viviendo la Ley y bueno, corresponde a la semana del 23 al 29 de agosto de 2025. Shalom. Sí, nos vamos a meter de lleno en los capítulos 21 al 23 del libro de Éxodo. Es interesante porque justo después, ¿no?, de la entrega tan imponente de las 10 palabras allá en el Sinaí, Hashem empieza a detallar con Moshe, una serie de ordenanzas súper prácticas. Claro, las que a menudo se llaman el libro del pacto, ¿no? Exacto. Y es fascinante, porque no son solo, digamos, leyes en abstracto, son mishpatim, juicios, ordenanzas, como que aterrizan esos grandes principios divinos a la vida de todos los días, ¿no? A la comunidad de Israel. Justamente, es como ver la Torá ya en acción, en lo cotidiano. Ajá. Y nuestra exploración de hoy va a buscar entender cómo estos mishpatim son un reflejo muy directo de la justicia del tzedek y también de la voluntad salvadora del mishpat de Hashem. El objetivo era claro, establecer una sociedad, justa, compasiva y todo bajo su soberanía. Vamos a intentar ir un poco más allá de esa idea superficial de que es, un código legalista antiguo y severo. Entiendo. Y lo primero que salta a la vista, casi diría que choca un poco con nuestra sensibilidad de hoy, es que las primeras leyes detalladas, justo después de los 10 mandamientos, tratan sobre la esclavitud. O sea, ¿qué nos indica esa prioridad, justo en ese momento tan clave? Pues fíjate que es una señal muy, muy poderosa de las prioridades divinas. Porque incluso dentro de una estructura social como la esclavitud, Que era lo normal en esa época, ¿no? totalmente normal y aceptada en todo el mundo antiguo, Hashem interviene. Y lo hace para afirmar la dignidad inherente, ¿sabes? Y los derechos de las personas que estaban en esa situación. Se establecen límites, protecciones para los esclavos hebreos que eran, la verdad, radicales para su tiempo. No es que apruebe la institución, para nada, sino que la regula de una forma profundamente humana dentro de ese contexto histórico. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esa regulación tan radical como dices? Claro, mira, para un esclavo varón hebreo, la ley decía liberación automática en el 7º año. Se liberaba. Podía elegir quedarse, sí, pero voluntariamente, y solo si había un vínculo de afecto con su amo, con su familia. No era por obligación. Ajá. Y las condiciones de salida también protegían su estatus familiar. O sea, si llegó solo, se iba solo. Si llegó casado, su esposa se iba con él. Ahora, si el amo le dio esposa, ahí era distinto. Ella y los hijos pertenecían al amo si él se iba solo. Y en el caso de una hija vendida por su padre, ¿cómo era? Ahí era un poco diferente. Su salida no era automática como la del varón, pero ojo, había reglas muy estrictas para protegerla. Si el amo, no estaba contento con ella, no podía simplemente venderla a extranjeros. Tenía que permitir que la redimieran. Y si la había destinado para su hijo, el trato debía ser como el de una hija. Y está eso de que si el amo tomaba otra esposa, no podía disminuirle sus derechos básicos: comida, vestido, derechos conyugales. Exacto. Si lo hacía, ella quedaba libre. Inmediatamente. Sin pago. ¡Wow! Sí. Y más allá de eso, fíjate, protección contra el abuso físico. Si un amo hería de forma permanente a un esclavo, el texto dice perder un ojo, un diente, el esclavo tenía que ser liberado. Era una compensación directa por ese daño. Esto ponía un límite muy real al poder absoluto del amo, ¿eh? Claro. Incluso se habla de castigo al amo si el esclavo moría por los golpes. Aunque con matices, si sobrevivía 1 o 2 días, ahí se reconocía la pérdida económica del amo, pero no lo eximía del todo. La intención de proteger es clarísima. Y esta preocupación por los más vulnerables no se queda solo en los esclavos, ¿verdad? Para nada. Se extiende y de forma muy explícita al ger, o sea, al extranjero residente, el que decidía vivir con el pueblo de Israel. La Torá prohíbe oprimirlo y la recuerda a Israel una y otra vez, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Esa memoria, esa experiencia debía generar empatía, justicia. Y entiendo. Y lo mismo con las viudas y los huérfanos. Las advertencias contra su maltrato son terriblemente serias.
Su clamor, dice Hashem, lo va a escuchar él directamente y va a traer juicio sobre quienes los aflijan. Es muy fuerte. Y esa misma búsqueda de justicia se ve en lo económico, en lo legal del día a día. Sí, totalmente. Mandatos muy claros. Prohibida la usura, o sea, cobrar interés al hermano pobre que está necesitado. Ajá. Si tomas en prenda el manto de alguien que es su abrigo, su única cobija, tienes que devolvérselo antes de que anochezca, porque dice la Torá en qué va a dormir. Es una ley con una compasión increíble. Sí, muy práctica. Y en los tribunales, imparcialidad total. No pervertir el derecho del pobre, pero ojo, tampoco favorecerlo por lástima. Simplemente justicia recta. Todo esto es la manifestación práctica del Mishpat y del Tzedek de Hashem, una justicia que actúa, que protege, que busca la equidad. Pasando ahora de la protección a la reparación del daño, llegamos a una parte muy conocida, pero quizás, como decías, mal interpretada. La ley del talión. Eso de ojo por ojo, diente por diente. Mucha gente lo ve como, no sé, algo bárbaro, un llamado a la venganza. Sí, es una de las interpretaciones erróneas más comunes. El lex taliones, que es el término técnico, lo encontramos en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, y es clave entenderlo en su contexto jurídico original. No era, bajo ningún concepto, una licencia para la venganza personal. O sea, no era, me quitaste un ojo, te quito uno. Exactamente. Tampoco era una orden para que los jueces infligieran mutilaciones físicas como castigo. Eso sí existía en otros códigos de la época, como el de Hammurabi, pero era ajeno al sistema de justicia de Hashem. Entonces, ¿cuál era su función real dentro de este sistema legal que se estaba formando? Era un principio rector, una guía para los jueces, y estaba diseñado para asegurar una compensación justa y, sobre todo, proporcional al daño que se había causado. El objetivo principal era limitar la venganza, evitar esas escaladas de violencia descontrolada, donde una ofensa pequeña terminaba en algo terrible. Ajá. Y también asegurar que la víctima recibiera una restitución adecuada. La idea central es la equivalencia del valor del daño, no necesariamente la identidad física del castigo. De hecho, en la práctica judía posterior, esto se interpretó casi siempre con una compensación monetaria, equivalente a la pérdida sufrida. Y el caso específico donde aparece en Éxodo, ¿cuál era? Surge en una situación de daño accidental. Dos hombres están peleando y sin querer golpean a una mujer embarazada. Si solo hay un parto prematuro, pero no hay más daño, bueno, se paga una multa. Pero si ocurre una desgracia mayor, ahí aplica el principio: vida por vida, ojo por ojo. Esto indica que la compensación tiene que ser proporcional a la gravedad de la pérdida que sufrió la víctima. Y es crucial notar que esto es para daños no intencionales o por negligencia. El asesinato premeditado, ese tenía otra pena. Entendido. Entonces, el principio es proporcionalidad, limitar la venganza, no la mutilación literal. Exacto. ¿Y qué otros ejemplos vemos de este énfasis en restituir, en la responsabilidad? Hay varios que son muy claros. Por ejemplo, las leyes sobre daños que causan los animales. Si un buey mataba a una persona, bueno, al buey se le apedreaba, se eliminaba el peligro, pero el dueño, en principio, era inocente. A menos, y este es el punto, que supiera que ese buey era peligroso y no lo hubiera controlado. A negligencia. Exacto. En ese caso, de negligencia grave, el dueño podía enfrentar incluso la pena de muerte. Aunque fíjate, existía la opción de pagar un rescate si la familia de la víctima lo aceptaba. La responsabilidad es central. ¿Y en casos de robo? El foco parece ser devolver y compensar, más que el castigo por sí mismo. Totalmente. La restitución es el corazón de la ley sobre el robo. El ladrón tenía que devolver lo robado y añadir una compensación importante, pagando múltiplos del valor. 5 bueyes por un buey robado, 4 ovejas por una oveja. Es bastante. Sí, servía como disuasión y para reparar de verdad el daño a la víctima. Si no podía pagar, bueno, podía ser vendido como esclavo para saldar esa deuda. Hay detalles sobre si lo sorprenden de noche o de día que afectan la culpa si muere en el acto. También se regulan la responsabilidad por daños a propiedad ajena, ¿no? Animales en campo ajeno, fuego que se extiende por negligencia, la custodia de bienes prestados o depositados.
Y aquí hay otro punto que llama la atención. Casi no se menciona la cárcel como castigo principal en este sistema. Es verdad. El énfasis está de manera abrumadora en la restitución a la víctima y en restaurar el orden social. No tanto en la reclusión punitiva que, domina nuestros sistemas hoy en día. Es un enfoque muy diferente de la justicia realmente. Sin embargo, junto a este énfasis en compensar, sí hay actos que la Torá considera tan graves que la restitución ya no es suficiente. Establece ofensas capitales. Sí, así es. Hay una serie de actos que, atentan contra los fundamentos mismos de la vida y de la sociedad que Hashem quiere establecer. Y para esos actos, la pena indicada es la muerte. ¿Cuáles son esos actos considerados tan destructivos? En primer lugar, el asesinato premeditado, con alevosía, dice el texto. La ley es inflexible, el asesino debe ser ejecutado, incluso si busca refugio en el altar. Y se diferencia muy claramente del homicidio involuntario, para el cual se iban a designar lugares de refugio. Ok. Luego, actos que socavan la estructura familiar, que es la base de la sociedad. Golpear o maldecir al padre o a la madre. También el secuestro de personas. Eso se consideraba un robo de la vida misma, de la libertad. ¿Qué otras ofensas entran en esta categoría tan grave? La bestialidad, que se ve como una perversión grave. Sacrificar a otros dioses. Esto es central. La idolatría era la violación fundamental del pacto con Hashem. Por eso, quien lo hiciera debía ser puesto bajo Jerem, o sea, dedicado a la destrucción total. ¿Y la hechicería? Ah, la hechicería. A la hechicera no dejarás que viva. Exacto. Esa orden hay que entenderla en su contexto. La hechicería implicaba invocar poderes ajenos a Hashem, a menudo poderes malévolos, y estaba muy ligada a prácticas idolátricas paganas. Representaba una traición directa a la soberanía exclusiva de Hashem y un peligro espiritual muy real para la comunidad. Entiendo. Estas leyes tan severas que nos pueden parecer duras no son arbitrarias. Subrayan valores centrales. La santidad de cada vida humana, creada a imagen de Dios, el honor que se debe a los padres como transmisores de la fe y garantes del orden social, y, por supuesto, la lealtad absoluta exclusiva que Israel le debía a Hashem por el pacto que habían hecho. Estas ordenanzas, estos mishpatim, vemos que no solo rigen las relaciones entre personas o la justicia civil, también le dan estructura al tiempo y a las prácticas de la comunidad. Marcan un ritmo de vida sagrado. Así es. Encontramos aquí la institución de dos tipos de Shabbat, dos formas de descanso sagrado. Primero, el Shabbat de la tierra, lo que conocemos como el año sabático o Shemitah. Cada 7 años. Y lo que creciera solo, espontáneamente, era para los pobres, para los extranjeros, para los animales. Es un concepto con unas implicaciones ecológicas y sociales profundísimas, ¿eh? Un recordatorio de que la tierra al final pertenece a Hashem. Y claro, el descanso semanal, el Shabbat. Reafirmado aquí, en Éxodo capítulo 23. Y es notable cómo se enfatiza su carácter inclusivo. Es un día de descanso no solo para el jefe de familia, sino para sus hijos, sus siervos, el extranjero que vive con ellos, e incluso para los animales de trabajo. El propósito explícito es que todos recuperen fuerzas. Es un respiro vital en el ciclo de la vida. Además del Shabbat, se establecen las grandes fiestas anuales, momentos clave para que toda la comunidad se reuniera. Correcto. Las 3 grandes fiestas de peregrinaje, las Shalosh Regalim. En esas ocasiones se requería que todos los varones se presentaran ante Adonai en el lugar central de culto, que eventualmente sería Jerusalén. Esto fortalecía la unidad nacional y la relación colectiva con Dios. ¿Recordamos cuáles son esas 3 fiestas principales? Claro, la primera es la fiesta de Matzot, los panes sin levadura. En primavera, en el mes de Aviv, conmemora la salida de Egipto, se come matzá 7 días. Ajá. La segunda, la fiesta de la cosecha, Shavuot, o Pentecostés, como se le conoce después, 7 semanas más tarde. Celebra las primicias de la cosecha del trigo y, tradicionalmente, se asocia con la entrega de la Torá. Sí. Y la tercera, la fiesta de la recolección, Sukkot o tabernáculos, en otoño al final de la temporada agrícola. Recuerda la travesía por el desierto, viviendo en cabañas. El mandato era claro: venir ante Hashem 3 veces al año, y no con las manos vacías,
sino trayendo ofrendas. Importante eso. Sí, y junto a esto hay instrucciones sobre las ofrendas. No mezclar la sangre del sacrificio con jamed, con levadura, consumir la grasa de las ofrendas festivas el mismo día, traer lo mejor de las primicias a la casa de Adonai. Y luego está esa prohibición tan intrigante, ¿no? No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Sí, ese siempre genera preguntas. De ritos paganos específicos de fertilidad que quizá existían. Es un buen ejemplo de cómo algunas leyes requieren una interpretación muy cuidadosa de su contexto, tanto cultural como teológico. Muy bien. Y todo este conjunto de leyes, este libro del pacto, culmina mirando hacia el futuro inmediato de Israel, la entrada en la tierra prometida. Y aquí como que se mezclan promesas muy grandes con advertencias muy serias. Exactamente. Hashem promete enviar un malaj, un ángel, delante de Israel. Y este ángel tiene una misión crucial: protegerlos en ese camino peligroso por el desierto y guiarlos hasta Canaán, la tierra que les tenía preparada. Y hay instrucciones muy específicas sobre cómo relacionarse con este ángel. Da la impresión de que no es un ángel cualquiera. Que la instrucción es muy fuerte. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Que el nombre de Hashem esté en él. Eso sugiere una autoridad, una presencia divina excepcional. Claro. Muchos comentaristas, tanto judíos como cristianos a lo largo de la historia, han visto en este malaj una manifestación directa de la presencia de Dios, quizá una teofanía o incluso una prefiguración del Mesías. La obediencia a este ángel es la condición para la victoria. Si Israel escucha y obedece, Hashem mismo va a luchar contra sus enemigos. Pero esta promesa de ayuda divina, de poseer la tierra, no es como un cheque en blanco, ¿verdad? Viene con condiciones muy estrictas. Definitivamente no. Las advertencias más insistentes, las más repetidas, son contra la asimilación cultural y sobre todo contra la idolatría de los pueblos cananeos. Se les prohíbe terminantemente inclinarse ante sus dioses, servirles, imitar sus prácticas religiosas que la Torá califica de abominables. La orden es radical: destruir sus ídolos, quebrar sus pilares sagrados, sus lugares de culto pagano. ¿Y cuál es la alternativa que se les presenta? ¿Qué sí deben hacer? Servir exclusivamente a Adonai, su Dios. La fidelidad al pacto es lo que trae la bendición. Hashem promete bendecir su pan, su agua, quitar enfermedades, dar fertilidad, longevidad. La conexión entre obediencia y bienestar es súper directa. ¿Y cómo se describe la conquista? ¿Va a ser una campaña militar rápida, total? Es interesante cómo lo plantea. Por un lado, Hashem promete luchar por ellos, enviar su terror, confundir a los enemigos, incluso usar la avispa, que no sabemos si es una plaga literal o pánico inducido, para expulsarlos. Ajá. Pero por otro lado dice que la conquista será gradual. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Esto tenía un propósito práctico claro: evitar que la tierra quedara abandonada y las fieras se multiplicaran. Pero quizás también uno espiritual. Requería una confianza sostenida en Hashem, no una victoria instantánea. Y también se definen las fronteras ideales de la tierra prometida. Entiendo. Y el cierre de toda esta sección es una advertencia final contundente. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. La palabra hebrea ahí es mokesh, significa una trampa, un lazo mortal. La amenaza de la idolatría era vista como el peligro existencial número 1 para la relación de Israel con Hashem. La verdad es que hemos recorrido bastante terreno en estos capítulos. Desde leyes que protegen al más débil, el esclavo, el extranjero, hasta las que definen la justicia en los tribunales, la responsabilidad por los animales, pasando por las ofensas más graves contra la vida y el pacto, hasta el ritmo sagrado de los Shabbatot y las fiestas. Es un cuerpo de leyes increíblemente completo. Y lo esencial, creo yo, es no perder de vista el propósito que une todo esto. Estos mishpatim no son un código legal frío o un fin en sí mismos. Son la forma práctica, la forma divinamente instruida de vivir esa alianza, ese pacto con Hashem. Son la expresión concreta de su tzedek,
su justicia, su rectitud, y de su mishpat, su juicio justo y su acción salvadora. Claro. Forman parte integral de esa buena nueva, de esa relación restaurada con el Creador y Redentor que se revela desde Génesis. No son lo opuesto al amor o a la gracia, son el camino para caminar en ellos. Y eso nos deja con una reflexión, bueno, inevitable creo. Estas leyes se dieron en un contexto histórico, cultural, muy diferente al nuestro. Entonces, ¿cómo podemos hoy, miles de años después, discernir y aplicar esos principios eternos de Mishpat y Tzedek, de justicia y rectitud, que laten en el corazón de estas ordenanzas, pero sin quedarnos atrapados en la letra, que quizás ya no aplique directamente? ¿Qué significa para nuestra generación vivir la ley, pero no como un yugo, sino como la expresión gozosa de una relación viva, transformadora con Hashem, nuestro Dios? Es una pregunta que, resuena más allá de este estudio, ¿no?